Un cordial saludo. Bienvenidos a tu programa Formación en Liturgia Sacramental. A continuación vamos a presentarles un documento histórico que da razón de la forma como los primeros cristianos, a través de sus ritos sacramentales, ofrecían culto a Dios. El tema de hoy que les vamos a exponer es la Didaché, o doctrina de los 12 apóstoles. Esta presentación la vamos a dividir en 4 partes. La primera, vamos a conocer qué es la Didaché. La segunda, el contexto histórico de este documento. La tercera, vamos a conocer a grandes rasgos su contenido y su estructura general. Cómo está dividida la Didaché. Y la cuarta, vamos a profundizar acerca de una de las partes de este documento concerniente a la teología sacramental, llamada Serie de Instrucciones Litúrgicas y Disciplinares. Y finalmente terminaremos con una conclusión. Empezaremos entonces con el significado de la palabra y el contexto histórico de este documento. Entonces tenemos que Didaché significa enseñanza. Es ante todo un manual cristiano compilado muy probablemente en la mitad del siglo I. El título completo significa la enseñanza de los 12 apóstoles. Este documento es bastante importante ya que se presentó una amplia circulación en los primeros siglos. Fue mencionado en los escritos de padres de la Iglesia tan importantes como Orígenes, Atanasio y Eusebio. En cuanto al origen y el autor, no se sabe mucho ni de su origen ni de su autor. Debido a sus formas y sus copias que se han conservado, algunos estudiosos han concluido que proviene de la región que hoy llamamos Siria o alguna región cercana. Además, se comenzó a citar desde muy temprano, lo que esto nos demuestra o es una prueba de su antigüedad. Algunos argumentan, basados en la antigüedad del escrito, que fue un documento muy extendido en los años 70 y 80 después de Cristo, en gran medida porque en su redacción se usan arcaísmos propios de su época. En cuanto a los títulos, se entiende que el autor de este texto no pretendía poner bajo autoridad de los 12, sino la de recoger sencillamente la doctrina que tenían como básica de los apóstoles, de una determinada región que no ha de ser identificada con la de los 12. Y en otro aspecto, a tener en cuenta que las amplificaciones de los escritos eran dados a recortar los títulos para darles mayor autoridad al manuscrito. Debe prevalecer la tradición indirecta. Por eso el título original de la obra debió ser Enseñanza de los 12 apóstoles o Enseñanza de los apóstoles. ¿Qué sabemos hoy de este documento y cómo llegó a nuestras manos? Es algo interesante, es que la Didaché quedó olvidada en la historia y no se conocían copias de este importante documento hasta hace muy poco. Esto es, más o menos hacia finales del siglo XIX. Este texto fue descubierto por Filoteo Brehemnios, un clérigo ortodoxo de Nicodemia, en el año de 1873, en una biblioteca del Santo Sepulcro en Constantinopla. Es una obra en la que alguien, un didacheísta, reunió materiales ya existentes previamente y de que podemos decir es el autor. Es una recopilación de materiales de distintas épocas y procedencias que responden a unas necesidades de la comunidad o comunidades que estuvo en uso. Es un códice que está en griego, en pergamino, conocido como Hierosolimitanos. A continuación vamos a analizar el estudio del contenido y la estructura de la obra y la profundización en los temas que esta obra trata en lo referente a la liturgia. La Didaché es uno de los documentos cristianos no canónicos más antiguos que existen. Es un texto fundamental para la comprensión de cómo los cristianos ofrecían culto a Dios y de cómo estos entendieron el mensaje de Jesús. Es un documento de la vida cristiana de los primeros siglos de carácter histórico, ya que nos revela en gran medida las costumbres, doctrinas y prácticas de la Iglesia en los primeros siglos. Cuanto a su estructura, es una obra escrita de manera tersa y sencilla. Contiene 16 capítulos que están divididos en 3 partes. La primera parte ofrece una serie de instrucciones morales del Señor Jesús a todas las naciones por medio de los 12 apóstoles y abarca los 6 primeros capítulos. Esta primera parte se le puede llamar como enseñanza de los 2 caminos, el camino que conduce a la vida y el camino que
que conduce a la muerte. La segunda parte, que va desde el capítulo 7 hasta el 15, contiene una serie de instrucciones litúrgicas y disciplinares, como por ejemplo, la manera como se debe celebrar el misterio de la Eucaristía, también cómo se empezó a celebrar y a concebir el sacramento del bautismo, como también otras recomendaciones de orden disciplinar, como la elección de un clérigo o de un obispo. Ya la última parte es el capítulo 16, que contiene una invitación a esperar vigilantemente la segunda venida del Señor, o como comúnmente se le conoce, la parucía. Básicamente es una recomendación de cómo debemos prepararnos como cristianos para este acontecimiento escatológico. Bueno, ahora vamos a profundizar en cada uno de los contenidos de estas partes de este documento. La primera parte, que es la enseñanza de los dos caminos, constituye una catequesis prebautismal de índole ética, que se menciona en este texto. Hace referencia a los caminos que hay, el de la vida y el de la muerte. Grande es la diferencia para describir estos dos caminos, el bien y del mal. Esta enseñanza tuvo una larga historia en diversos ambientes antes de formar parte de la tradición cristiana, que está muy cercana a las tradiciones judías, a las tradiciones del pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en las palabras pronunciadas por Moisés en Deuteronomio 30:15. Mira, yo pongo ante ti vida y muerte, bien y mal. Estas palabras tuvieron un amplio eco en la tradición judía y luego propiamente en la tradición cristiana, y traspasa todo el Antiguo Testamento. El tema también estuvo presente en la literatura neotestamentaria, en la esenia y la rabínica. Es difícil pensar que esta enseñanza moral no fuese recogida por el cristianismo primitivo, pues el mismo Jesús había hablado de los dos caminos que se le ofrecen al hombre cuando mandaba a entrar por la puerta estrecha. De esta manera vemos que la sección de los dos caminos de la enseñanza de los 12 apóstoles es deudora de una amplia y larga tradición, que no tiene nada de extraño que sean unos escritos judíos con algunos retoques cristianos y que luego pasaron a la tradición eclesial. Esta enseñanza de los dos caminos fue uno de los medios más usados en ese entonces para la catequesis. Bueno, ahora profundizaremos en cuanto al contenido de la segunda parte concerniente a la teología sacramental, que, como dijimos, tiene como nombre serie de instrucciones litúrgicas y disciplinares. Conozcamos primero esas instrucciones de orden litúrgico y sacramental. Como podemos ver en este documento, encontramos que se recoge la práctica bautismal de aquellas comunidades. El bautismo que se administraba se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo hacían con agua y con corriente de los ríos o la misma orilla del mar. En este tipo de sacramento del bautismo se insistía mucho en los ayunos semanales y en la oración diaria. Esto lo podemos confirmar en el capítulo 7 de la Día G. ¿En qué consistía este ayuno y esta oración? ¿Qué nos dice la Día G? En cuanto al ayuno, nos dice que es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, puesto que ellos ayunan el segundo y quinto día de cada semana. En cambio, vosotros ayunaréis el día cuarto y a las vísperas del sábado. En cuanto a la oración, la Día G nos confirma o nos dice: no hagáis tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor los ha mandado en su Evangelio. Vosotros oraréis 3 veces al día la oración del Padre Nuestro que Cristo nos enseñó o que Cristo nos ha enseñado. También podemos encontrar allí la obra salvífica de Cristo y su presencia en las comunidades eclesiales. Esta se expresaba fundamentalmente en las denominadas plegarias eucarísticas, que están en los capítulos 9 y 10 de la Día G. Estas plegarias son bastante primitivas, que se desprenden de su parentesco con las bendiciones judías de las expresiones Hosana y Maranatá, y de la arcaica cristología Siervo de Dios. Gibbon sitúa la composición de estas plegarias entre los años 30 y 70. En cuanto a la Sagrada Eucaristía, dad gracias al tomar la copa y después partimiento del pan, que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor. Cuando estéis saciados, también dad gracias al Padre Santo por toda su gloria y poder orar por la Iglesia para que os libre de todo mal y la complete en su amor, y por los profetas para que den gracias a Dios libremente. Un último aspecto a considerar es el de la confesión de los pecados. Esto se presenta como algo necesario para no profanar el sacrificio eucarístico, que había de ser puro.
Ello exigía confesar los pecados para implorar el perdón de Dios y a la vez implica la reconciliación con los hermanos, con lo que existe alguna contienda. Esto lo podemos encontrar en la Didache en los capítulos 14, 1, 2 y 4, 14. Este acto se trataba de una confesión pública y a la vez comunitaria. En cuanto a las instrucciones de orden disciplinar, encontramos los capítulos que van del 11 al 15 de la Didache, que hacen referencia a las disposiciones relativas respecto a los que ejercen un ministerio cualificado dentro de la comunidad eclesial, así como también las normas de hospitalidad, el culto dominical y la corrección fraterna. Muy interesante, la Didache dice lo siguiente: cuando reuniréis en el domingo del Señor, el que entre vosotros estuviere enemistado con su amigo, que se aleje de la asamblea hasta que se haya reconciliado con él, a fin de no profanar también vuestro sacrificio. Aquí resalta mucho el tema, ¿no?, de la relación que debía tener, ¿no?, la comunidad en cuanto a la disposición para la celebración de la Eucaristía, para la celebración del culto dominical. En cuanto a los obispos y diáconos y sacerdotes nombrados en este texto, se recalca mucho, ¿no?, cómo ellos desempeñan esas labores litúrgicas y cómo se hace necesario la elección de los mismos para garantizar, ¿no?, la regularidad del culto. Además del culto también se desempeñaban el ministerio de los profetas y los doctores, quienes se encargaban prácticamente de la enseñanza. Ya en la última parte, que es propiamente el capítulo 16 de la Didache, que está relacionada con el tema de la escatología, encontramos una recomendación por parte del escritor que invita a la reunión frecuente, al encuentro constante de las comunidades, con el objetivo de mantenerse en la fe, con esa mirada puesta en la santidad, que el autor llama perfección, y con esa mirada también puesta en la espera de la segunda venida de Cristo. Es decir, esas recomendaciones para esa segunda venida del Señor tienen implicaciones no solamente en la vida del individuo, sino también en la vida de la comunidad. Listo, ya para terminar, surge una pregunta muy interesante y capciosa para nuestro tema. ¿Debió estar la Didache o doctrina de los 12 apóstoles en el canon bíblico? ¿Cuáles son las causas por las cuales este documento no se considera canónico? Escuchemos. Como lo comentamos al comienzo, en el contexto histórico, este libro fue escrito en una época muy temprana, en los años 70-80. ¿Por qué no está dentro del canon? Una primera razón que nos dan los estudiosos de este documento es que su autor no era conocido. Y al no ser conocido y no ser escrito por un apóstol, por un discípulo cercano a los apóstoles, no se le dio el reconocimiento en el canon. También se analiza que fue un libro que fue escrito en zonas apartadas y era un trabajo bastante aislado. Pertenecía a unas regiones bastante rurales, lo que considerara a este documento como algo local y no universal. También pudo ser un tema relacionado con la escritura, que no está al nivel de los demás libros del canon. Y por otro lado, también vemos que hay una posible asociación con los montanistas, que pudo haber afectado también esta inclusión. Como conclusión, podemos decir que la Didache es el documento más importante de la era posapostólica y la más antigua fuente de regulación de la Iglesia que se conoce en la actualidad. Gracias a este documento, a las copias que hemos tenido de la Didache, los expertos han podido profundizar de manera sorprendente sobre el conocimiento sobre los orígenes de la Iglesia. Para el cristiano, la Didache es un documento histórico bastante importante, ya que se compuso muy probablemente en el mismo tiempo que los otros libros del Nuevo Testamento y con quien mantiene cierta armonía, aunque no se les declare cierta canonicidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. En este su programa que se llama Formación en Liturgia Sacramental, hemos aprendido mucho de este documento sobre la Didache. Ahora tú, ¿qué piensas? ¿De qué forma crees que la Didache confirma la validez histórica del cristianismo?
¿Crees que ciertos rasgos de la práctica de los primeros cristianos y de la doctrina de la iglesia primitiva merecen la atención hoy en día para nosotros, sabiendo y teniendo en cuenta tantos avances que han habido, no solamente en el estudio teológico, sino también en el estudio de la historia propia del cristianismo? Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.